Buenas tardes, mi nombre es Laura Vanessa Castro y sean todos bienvenidos al Museo del Realismo Socialista. El día de hoy seré una de sus guías en esta experiencia. Antes de pasar a la exposición como tal, me gustaría dar una breve introducción sobre qué es el realismo socialista para que se nos haga un poco más fácil el poder entender lo que vamos a observar a continuación. Para ello nos vamos a transportar a la mitad del siglo XX. Es de conocimiento general y para los que no saben, esta época fue un periodo de tiempo en el cual se vivieron cambios muy importantes en los aspectos sociales, políticos y económicos. Fue una época en la que muchos países vivieron cambios profundos en su organización interna, en la vida de sus ciudadanos y en la manera en la que se entendía el papel del arte dentro de la sociedad. En este contexto surge el realismo socialista como una corriente artística que busca representar la realidad desde una mirada más comprometida con los ideales colectivos, el trabajo y la construcción de una nueva sociedad. A través de las obras que van a observar más adelante en la exposición podrán determinar y detallar cómo el arte fue utilizado para demostrar la vida cotidiana de los obreros, los campesinos, los soldados y los ciudadanos comunes, quienes eran considerados piezas fundamentales en el desarrollo social. Estas representaciones no buscan solo retratar personas o escenas de la vida cotidiana, sino también transmitir un mensaje claro sobre la importancia del esfuerzo, la disciplina, la unidad y el progreso colectivo. Cada obra refleja una visión del mundo en el que el trabajo colectivo y la participación social ocupan un lugar central. Durante el recorrido encontrarán pinturas, esculturas y obras representativas visuales en las que destacan valores como la solidaridad, la productividad, la esperanza y la construcción de un futuro mejor. En muchas de estas piezas los personajes aparecen en actividades o actitudes firmes, decididas y llenas de energía, lo que transmite una sensación de fortaleza y optimismo. Los colores, las formas y la composición visual también cumplen un papel importante, ya que nos ayudan a reforzar la idea del movimiento, avance y transformación. También es importante recordar y resaltar que el realismo socialista no fue solamente una propuesta estética, sino también una forma de comunicar ideas y de influir en la manera en la que las personas comprendían su entorno. Por eso, al observar cada obra, no solo debemos fijarnos en lo que representa, sino también en el mensaje que intenta transmitir. Podemos hacernos preguntas como ¿qué nos dice sobre el trabajo? ¿Cómo presenta a las personas? ¿Qué valores resaltan? Y cómo estas preguntas también nos permiten a nosotros comprender un poco mejor la relación entre el arte y la historia. A lo largo de esta exposición podrán notar que muchas de las obras muestran escenas de fábricas, campos de cultivo, reuniones colectivas, como las que pueden observar detrás de mí, o también momentos de esfuerzo compartido. Estas imágenes buscan destacar la importancia del ser humano como parte de una comunidad y no solo como un ser individual. De esta manera, el arte se convierte en una herramienta para expresar ideales sociales y construir una identidad colectiva. Por último, los invitamos a observar cada pieza con atención, a detenerse en detallar y reflexionar sobre la relación que hay entre el arte, la cultura y este contexto histórico. También los animo a pensar en cómo las manifestaciones artísticas pueden transmitir ideas, valores y visiones del mundo y en cómo cada época utiliza el arte para expresar sus preocupaciones, aspiraciones y sueños.
Esperamos que este recorrido les permita no solo conocer más sobre el realismo socialista, sino también comprender cómo el arte puede convertirse en un testimonio de su tiempo. Muchas gracias por acompañarme hasta ahora, que disfruten mucho la exposición y los dejo con mi siguiente compañero. Bienvenidos a la sesión del contexto histórico del realismo socialista. Mi nombre es Dayelis Loaiza y les voy a acompañar en este aspecto para que conozcamos las bases y aquellos hitos que marcaron el inicio de este movimiento. Como podemos ver en la diapositiva, podemos observar que fue oficializado en el año 1932 durante el gobierno de Joseph Stalin, aunque sus antecedentes se remontan a la Revolución Rusa de 1917. Esta revolución marcó el fin del régimen zarista y permitió el ascenso de los bolcheviques, quienes buscaban construir un Estado basado en los principios del socialismo. Después de la muerte de Lenin, de este líder en 1924, Stalin asumió el liderazgo de la Unión Soviética y fortaleció el control del Estado sobre los distintos ámbitos de la sociedad. En este proceso, la cultura comenzó a adquirir un papel estratégico dentro del de este nuevo proyecto político, lo que permitió el surgimiento del realismo socialista de este movimiento como parte de ese contexto histórico de esa época. En el contexto político, económico y social podemos seguir observando algunos aspectos como que dentro de, en esta década comenzaron a haber muchas transformaciones en la Unión Soviética, en estos diferentes ámbitos. Podemos ver que comienza el gobierno a impulsar la industrialización mediante los planes quinquenales y comienzan a reorganizar la producción agrícola a través de la colectivización del campo. Estos cambios buscaban fortalecer el desarrollo económico del país, pero también consolidar el modelo socialista. Al mismo tiempo, el Estado comenzó a incrementar su presencia en los diferentes espacios de la vida cotidiana, especialmente en la educación y también en la cultura y los medios de comunicación. Este contexto explica cómo las expresiones culturales comenzaron a responder a los objetivos de este proyecto político soviético, convirtiéndose en un elemento importante dentro de la construcción de una nueva sociedad. Ahora vamos a hablar un poco de este contexto histórico, pero desde la sociología del arte. Aquí tenemos a dos autores, tenemos por un lado a Pierre Bourdieu y a Natalie Heinitz. Estos autores, pues desde sus distintas miradas, nos dan las bases para entender cómo este movimiento en el ámbito social se esparció y tuvo esas estrategias que le permitieron crecer. Entonces, por ejemplo, Bourdieu nos dice que él sostiene que el arte se desarrolla dentro de un campo social en el que intervienen relaciones de poder y diferentes actores que influyen en la producción cultural. Esto nos permite entender que el contexto político de la Unión Soviética tuvo un papel muy importante en el desarrollo del realismo socialista. Asimismo, Natalie Heinitz, ella plantea que el arte es un fenómeno social, ¿cierto?, cuyo reconocimiento depende de procesos de legitimación. Estos se llevan a cabo por quienes, por instituciones y por el contexto histórico que rodea pues la situación, los movimientos. En este caso, el entorno político y social fue determinante para explicar el surgimiento y la consolidación de este movimiento artístico como lo fue el realismo social. Ahora que conocemos el contexto histórico del realismo socialista, vamos a adentrarnos en sus características principales. ¿Qué hace que una obra sea precisamente realismo socialista? Bueno, la primera gran característica es que este no era un movimiento artístico espontáneo, nacido de la libre experimentación de los artistas, sino un estilo impuesto por el Estado soviético a partir de la década de 1930. Bajo el gobierno de Stalin
se convirtió en el único estilo artístico oficial permitido en la URSS. Los artistas que se apartaban de este modelo podían enfrentar censura, exilio o incluso la prisión. La artística era el realismo formal, pero con un mensaje ideológico. Aunque se llamaba realismo, no busca representar la realidad tal cual, era sino una realidad idealizada al servicio del comunismo. Por eso decimos que es formalmente realista, pero temáticamente artificial. Las técnicas de pintura son realistas y detalladas, pero lo que muestran responden a un guión ideológico, no a la vida cotidiana real. Sería el hombre nuevo soviético. Una de las figuras centrales es el llamado hombre nuevo soviético. Fuerte, sano, musculoso, trabajador, heroico, mejor dicho, un hombre perfecto. Stanley definía a los artistas realistas socialistas como ingenieros de alma, es decir, su función era moldear cómo pensaba y se sentía el pueblo. Mejor dicho, los manejaban mediante la pintura y todo eso, mostrando constantemente este ideal humano al que todos debían aspirar. Las obras giraban en torno a unos pocos temas centrales. Uno de esos temas eran el trabajador y la industrialización, que eran obreros en fábricas, campesinos en el campo, logros en la colectivización. Otro de esos temas centrales era el heroísmo revolucionario, que eran escenas militares, desfiles, la historia del Ejército Rojo. Y otro de esos temas era el culto a la personalidad, que eso eran retratos de Stanley y otros líderes soviéticos, presentados casi como si fueran figuras heroicas o paternales. Eso a la vanguardia y la abstracción. Es importante que entendamos que el realismo socialista surgió en oposición directa a las vanguardias rusas de principios del siglo XX, como el suprematismo y el constructivismo, que trabajaban con abstracción geométrica. El régimen consideraba ese arte demasiado elitista o incomprensible para el pueblo y exigió un retorno a un estilo figurativo, accesible y fácil de entender por cualquier ciudadano. Utilizaban como función educativa y de propaganda. Finalmente, no podemos olvidar que su función principal era la propaganda, educar al pueblo en los valores del socialismo, generar lealtad hacia el Estado y transmitir optimismo sobre el futuro comunista. El arte en este contexto no era solo estético, era una herramienta política. A continuación les hablaré sobre los artistas más destacados del realismo socialista. Estos artistas fueron muy importantes porque a través de sus obras representaron la vida de los trabajadores, los campesinos y los ideales promovidos por la Unión Soviética. Isaac Brodsky fue un pintor ruso y uno de los principales representantes del realismo socialista. Se hizo famoso por pintar retratos de Lenin y escenas relacionadas con la Revolución Rusa. Sus obras eran muy realistas y buscaban transmitir una imagen de liderazgo, autoridad y confianza en el gobierno soviético. Gracias a su talento fue considerado uno de los artistas más importantes de este movimiento. Alexander Gerasimov fue uno de los pintores oficiales de la Unión Soviética. Es conocido principalmente por sus retratos de Stalin y otros líderes políticos. Además, realizó pinturas sobre el trabajo, el patriotismo y la vida del pueblo. Sus obras buscaban mostrar un país fuerte, unido y en constante progreso, de acuerdo con los ideales del realismo socialista. Boris Johansson fue un pintor soviético que representó escenas de la Revolución Rusa y de la vida de los trabajadores y campesinos. Sus obras resaltaban el esfuerzo colectivo y la importancia del trabajador para construir una mejor sociedad. A través de sus pinturas
promovía los valores del socialismo y el papel del pueblo en el desarrollo del país. Vera Mujina fue una reconocida escultora soviética. Su obra más famosa es Obrero y Kolkhosiana, considerada una de las mayores símbolos del realismo socialista. Esta escultura representa la unión entre un obrero y una campesina, quienes sostienen un martillo y una hoz, simbolizando la fuerza, el trabajo y la unión del pueblo soviético. Alexander Deineka fue un pintor y muralista soviético. En sus obras representó a obreros, soldados, deportistas y jóvenes, mostrando disciplina, fortaleza y optimismo. Sus pinturas transmitían la idea de progreso y reflejaban cómo el trabajo y el esfuerzo colectivo eran fundamentales para el desarrollo de la sociedad. Bueno, yo les voy a mencionar obras que fueron importantes en el realismo socialista. Como primera obra tenemos Obrero y Kolkhosiana. Esta obra fue realizada por la escultora Vera Mujina en 1937. Esta escultura es elaborada en acero inoxidable y es una de las obras más representativas del realismo socialista y fue creada por la Exposición Universal de París. En ella podemos observar a un obrero y a una campesina avanzando juntos mientras levantan el martillo y la hoz, un símbolo de unión entre los trabajadores industriales y los campesinos. La postura de estos personajes transmite fuerza, movimiento, optimismo y trabajo en equipo, que estos eran los valores que el gobierno soviético quería promover entre las diferentes poblaciones. En esta obra también se muestra cómo el arte fue utilizado para representar los ideales del socialismo y fortalecer la identidad colectiva, tal como plantea Martin Harris en el texto Antropología Cultural. El arte expresa los valores y las creencias de la sociedad. En este caso, la escultura refleja la importancia que tenía el trabajo colectivo dentro del proyecto político de la Unión Soviética. Bueno, la segunda obra es Lenin en Smolny, del artista Isaac Brodsky. En esta pintura vamos a ver a Lenin trabajando en su despacho durante la Revolución Rusa. El artista lo representa como un líder sencillo, disciplinado y comprometido con su pueblo. No aparece como una figura lujosa, sino como un personaje dedicado a organizar al nuevo Estado soviético. El estilo es realista, hace que las escenas parezcan cercanas y creíbles, lo que ayuda a fortalecer la confianza de la población en su líder. Esta obra también puede ser analizada desde la propuesta de Pierre Bourdieu, quien en el campo del poder, campo intelectual, explica que el arte está relacionado con las instituciones y las relaciones de poder. En este caso, la pintura no solo tiene un valor artístico, sino que también un valor político, porque contribuye a construir y difundir una imagen positiva de Lenin y de la revolución de ese momento. Bueno, ahora vamos con la tercera obra. En esta pintura observamos a Stalin y a Voroshilov caminando juntos por Kremlin. Ambos aparecen seguros, tranquilos y con una actitud firme. El paisaje, la arquitectura y la composición ayudan a transmitir una sensación de estabilidad, orden y autoridad. Esto, más que representar una escena cotidiana, lo que busca es mostrar a los dirigentes como figuras fuertes y capaces de conducir el futuro de la Unión Soviética. En esta obra también refleja una característica muy importante del realismo socialista y es presentar una visión optimista e idealizada del gobierno y de la sociedad. Esta idea también puede entenderse desde lo que plantea Michel Roume en Aproximación Antropológica del Arte. Él explica que las obras deben analizarse teniendo en cuenta el contenido
el contexto cultural e histórico en el que fueron creadas. Por eso, esta pintura refleja claramente el momento político que se vivía en el momento de la Unión Soviética y cómo el arte fue utilizado para fortalecer la imagen del Estado. Ya para terminar, la última obra es De nuevo un 2, realizado por el artista Fyodor Reznikov en 1952. A diferencia de las obras anteriores, aquí no aparecen líderes políticos ni grandes monumentos. En esta ocasión observamos una escena más cotidiana dentro de una familia soviética. Esta escena refleja a un niño que llega a su casa después de obtener una mala calificación. Se ve las diferentes reacciones que tienen su madre, su hermana y su hermano. Aunque esto hace parecer una escena muy sencilla, la pintura busca transmitir valores como la responsabilidad, el esfuerzo, la disciplina y la importancia de la educación. El mensaje principal es que cada ciudadano debía esforzarse para contribuir al desarrollo de la sociedad. Esto demuestra que el realismo socialista no solo representaba el trabajo o la política, sino también la vida cotidiana y la formación de buenos ciudadanos. Nuevamente podemos relacionar esta obra con Marvin Harris, quien afirmó que el arte refleja la cultura y los valores de una sociedad. En esta pintura observamos cómo el arte también era utilizado para enseñar comportamientos y fortalecer los principios que el Estado consideraba importantes para la población. Bueno, luego de conocer ya las características, sus obras, su origen, sus autores, hay que tocar el tema del por qué se le criticó al realismo socialista. Bueno, la principal crítica es que, a diferencia del realismo social del siglo XIX, que denuncia las injusticias contra los obreros, los campesinos y demás, el realismo socialista fue despojado de toda crítica al poder. Se convirtió en un arte de propaganda, el arte oficial del Estado soviético y de otros regímenes comunistas. Fue un arte impuesto en 1934, se declaró la única forma de arte permitida en la Unión Soviética, y los artistas que no se ajustaban a este estilo corrían con el riesgo de ser censurados, encarcelados o exiliados. Por eso muchos críticos e historiadores lo consideraban más un instrumento político que una corriente artística libre. Aquí podemos apoyarnos de lo que dice el sociólogo francés Pierre Bourdieu, quien plantea que el arte funciona como un campo con sus propias reglas, y que en ese campo es autónomo cuando responde a su propia lógica. Algo que dice es la calidad, la innovación, el diálogo entre artistas y no a las órdenes de otros. No como el campo político, por ejemplo. El realismo socialista es un caso un poco extremo de lo que Bourdieu llamaría heteronomía, un campo artístico completamente subordinado al campo del poder. También podemos traer al antropólogo Martin Harris y su idea del materialismo cultural. Para él, las expresiones simbólicas de una sociedad, el arte, la ideología, la religión, no surgen en el vacío, sino que responden a las condiciones materiales y crónicas concretas. El realismo socialista no fue un
un capricho estético, sino más la estructura simbólica de un proyecto económico y político muy específico, que sería el de la construcción del socialismo soviético. Bueno, comparado con la variedad del arte occidental del siglo XX, el realismo socialista fue descrito por sus críticos como un arte estrecho, burdo y predecible. El escritor polaco Czesław Miłosz, en el prólogo de un libro del crítico soviético Andrew Siniowski, planteó que esa pobreza artística era el resultado inevitable de una visión de la realidad completamente limitada, la única que el régimen permitía representar. También existió el llamado Grupo de Odessa, que era un conjunto de artistas que decidieron salir de la Unión Soviética por motivos políticos como una forma de resistencia frente a las restricciones impuestas a su libertad creativa. Estos testimonios muestran que incluso dentro del propio bloque soviético hubieron voces que cuestionaron el modelo. Bueno, con la caída de la Unión Soviética en 1991, el realismo socialista perdió el estatuto de arte oficial y los artistas quedaron libres para explorar la abstracción, el arte conceptual y la performance y la instalación, expresando ahora perspectivas individuales que antes estaban prohibidas. Pero eso no significó que el arte desapareciera, sino que comenzó un proceso de revisión histórica. Historiadores del arte y coleccionistas empezaron a interesarse en él, y ya no como propaganda vigente, sino como un documento de una época. Por ejemplo, es el monumento obrero y collisiana de la estructura Vera Mukin, que sigue en pie hoy como una de las imágenes más reconocibles del ideal socialista y que ahora se le ve como patrimonio histórico. Este cambio de estatus se explica bien con la socióloga francesa Nathalie Heinich, quien decía ella estudiaba cómo una obra o un movimiento artístico se legitima socialmente con el paso del tiempo. No basta con que algo exista, si no hay alguien quien pueda darle valor, tipo museo, críticos, coleccionistas. Eso es justo lo que pasó al realismo socialista. Dejó de ser una propaganda vigente para convertirse en un objeto de estudio y de valoración histórica. Hoy en día el realismo socialista vive una especie de segunda vida, aunque ya no como en su forma original, sino que artistas contemporáneos reforman esa estética, usando lo de los obreros idealizados, los colores, la composición monumental, pero le dan la vuelta porque usan la ironía y el sarcasmo para cuestionar justamente lo que antes se glorificaba, como la desigualdad social o la pérdida de identidad. Su legado también está en los museos y en la memoria colectiva. Es un ejemplo muy claro de cómo el arte puede convertirse en una herramienta de proyecto político para bien o para mal. Y con esto sería todo, y cierro la parte de las críticas y del legado del realismo socialista. Muchas gracias.